Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de cine DOCA a través de la pantalla de Pares TV. Todos los viernes a las 22 nos encontramos con una nueva propuesta de la Organización Documentalistas de Argentina. Y en este caso nos vamos a referir a un documental estrenado en el año 2013, muy vigente porque este pasado lunes 4 de abril se han cumplido 15 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén en el marco de una manifestación, y vamos a estar compartiendo el documental En Obra, dirigido por Ariel Borenstein, que ya está con nosotros. Ariel, un placer recibirte, ¿qué tal? Hola, gracias por difundir el documental, gracias por la charla de esta película que hicimos en su momento con el cineasta Damián Finbar, yo como periodista que trabajamos juntos y bueno, y nos parecía muy importante meternos un poco en lo que fue la vida de Carlos Fuentealba, que en primer lugar de alguna manera se explica alrededor de cómo murió. En cómo murió hay muchos elementos de la vida de Fuentealba. No sé si querés que me vaya metiendo en ello. Sí, sí, porque la verdad es que hay toda una historia de militancia detrás de este docente que en esa movilización fue asesinado por las fuerzas neuquinas, y bien vale la pena conocer algunos detalles de lo que después, claro, el documental va a ampliar. Básicamente que Fuentealba muere porque se queda hasta último momento auxiliando a las compañeras y compañeros a retroceder mientras era la feroz represión. Y eso lo hace un poco por cualidades personales, por sensibilidad, pero también porque tenía experiencia en luchas que a priori uno juzgaría como más duras que esa lucha docente, como las luchas que daba el gremio de la construcción en la década del 80 en Neuquén, alrededor de grandes obras como la hidroeléctrica Piedra del Águila, muchos planes de vivienda en la periferia de Neuquén, particularmente en el oeste neuquino, donde Fondealba vivía y donde Fondealba después trabajó como docente. Entonces Carlos en realidad se había definido como militante o había ligado su vida desde una perspectiva obrera y socialista de muy joven, impactado por la democracia que había en esa experiencia de esa UOCRA, que en ese momento la dirigía a la izquierda, alrededor del MAS, también había gente del Partido Comunista, pero bueno, básicamente Alcides Christiansen, secretario general, pero básicamente esa conducción se basaba en la participación masiva de miles de obreros. Y esa experiencia se truncó ya en plena avanzada menemista cuando el después descubierto agente de inteligencia, hasta hoy secretario general nacional de la UOCRA, Gerardo Martínez, interviene en la seccional con 400 policías. Entonces Carlos, de alguna manera, estuvo siempre guiado por eso. En su momento, él, que había sido un estudiante que le había costado mucho estudiar, de hecho, estaba pupilo en una escuela en el centro neuquino, eh, medio que su mejor escuela, o sea, él decidió hacer de su vida eso, o sea, atarse a los trabajadores. Recién después de esa derrota, él se pone a estudiar como docente y bueno, en ese contexto no solo que tenía experiencia en lucha, sino que tenía experiencia en asambleas, y paradójicamente él estaba en contra de tácticamente de ir a cortar a Rollito la ruta. Él opinaba que Sovich iba a reprimir, porque además Sovich estaba en campaña presidencial, como decías vos en la presentación, con debates muy vigentes, planteando la mano dura. De hecho, estaba asociado a Macri en ese momento políticamente, e incluso tuvo un personaje medio nefasto, que algunos lo presentan como simpático, que es el menemista Jorge Asís, de candidato a vicepresidente. Entonces él caracterizaba que la represión iba a ser dura y hacerla en un lugar tan despoblado, no, o sea, como que para ese repliegue no iba a haber en sectores de la población en que apoyarse. Pero bueno, pese a tener esa idea, él consideró que en tanto se había decidido en la asamblea que le tenía que poner el cuerpo. Bueno,
finalmente le costó su vida, pero bueno, una vida que mientras hoy estemos charlando de él, conociendo su legado, aunque dolorosa su muerte, no va a quedar en vano. Una muerte, Ariel, que se dio, como bien marcabas, mientras ayudaba a compañeros a retroceder en medio de la represión. Y de qué forma, de qué manera. Concretamente, él baja varias veces de los autos cuando ve que quedan maestras y maestros sin resguardo y le va cediendo su lugar hasta que finalmente sube a un Fiat y un gas lacrimógeno lanzado no de manera bombeada, sino de manera como un arma, literalmente le parte la cabeza. O sea, se le incrusta, eh, o sea, rompe el vidrio de atrás del auto y se le incrusta en la cabeza. O sea, que realmente también habla, ¿no? De ese gobierno y de esa policía, ¿no? De lo cobarde, de lo artera, de la definición. Yo no puedo asegurar que la definición haya sido el gobierno matar, pero sí aleccionar duramente. Y cuando vos das una orden política así, la cosa queda muy en el límite, o sea, muy, 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 muy delicado. Por eso, aunque hay algunos elementos de justicia conseguidos con la lucha, como que esté preso el policía que disparó Poblete, nunca llegó a estar imputado Jorge Sovich y, o sea, que es el responsable político, Claro. o sea, bien material que sea el responsable político, porque no hay duda de qué decisión política tomó y lo que implicó. Sí, de ahí lo irresponsable de algunos mensajes, ¿no? Desde la política hacia las fuerzas de seguridad en situaciones de este tipo, porque cuando se da rienda suelta, claro, se está en un fino límite que en este caso se puede llevar una vida, que es lo más valioso que tenemos. A 15 años, ¿qué te ha quedado dando vuelta en la cabeza de lo que ha sido el rodaje, de las personas que estuvieron involucradas y de la premiación que han tenido en reiteradas ocasiones después de lo que fue el estreno? Bueno, a 15 años esta charla es una muestra de lo que nos queda, de un poco lo que decías al principio, de que siga vigente, que haya habido una marcha multitudinaria el 4 de abril en Neuquén, que prácticamente sea como un 24 de marzo en Neuquén, que también haya actividades docentes en todo el país. A nosotros nos tocó pasar esta película cuando la presentamos en Neuquén, literalmente desde Tierra del Fuego hasta Chaco, hasta el norte, o sea, por todo el país y en todos lados se discutía lo mismo, se discutía en relación a las necesidades de los trabajadores, a las respuestas insuficientes de los distintos gobiernos, no solo el de Sovich. En ese momento recordemos que ese año en Santa Cruz, un ministro Barizat, en una protesta docente, atropelló a maestras con una camioneta 4x4. De Sí. milagro no murió nadie esa vez. También había conflictos en Salta. Entonces nos quedó eso, la posibilidad de rescatar a Carlos, pero también de tener un intercambio con la docencia en lucha, con los trabajadores en general, con los jóvenes sensibles a las libertades democráticas, a que no se naturalice una muerte política en este país, todas banderas que se hacen cada vez más necesario defender y que bueno, en este punto la película es una humilde contribución a ese intercambio. Ariel, ¿cómo se dio esto de la proyección desde el sur hasta el norte, de norte a sur de la República Argentina? ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo lo fueron manejando? Se gestó alrededor de invitaciones como decía, de sectores docentes en lucha o de trabajadores en general. Por ejemplo, en Tierra del Fuego fue muy interesante porque otra parte del documental es la experiencia de la desocupación en Neuquén, que se conoce más las de Cutralcó, pero en realidad en el año 95 hay una toma de la Casa de Gobierno de desocupados, y en esa toma de la Casa de Gobierno, aunque Carlos no era parte de ese movimiento desocupado, fue a acompañar.
Eso terminó con represión, también el gobernador era Sovich, e incluso terminó con dirigentes de esa toma presos, entre ellos Alcides Christiansen, que había sido el secretario general de la UCRA. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo, en ese 95 se había dado el asesinato de Víctor Choque. Y era tan reaccionaria esa época que al que era dirigente sindical de los metalúrgicos, la lucha que matan a Víctor Choque, la represión estatal, terminan procesando al dirigente de esa lucha, Oscar Martínez, metalúrgico Tierra del Fuego, culpándolo de la movilización, como que la movilización generó un Causó. hecho que no le quedó otra al gobierno, así de terrible. Entonces, por ejemplo, de esos metalúrgicos de Tierra del Fuego, vinculados de alguna manera a la sensibilidad de las luchas del sur, tuvimos la posibilidad de pasarla, por ejemplo, en Río Grande, que para el que no conoce es una ciudad completamente cruzada por fábrica. Es como, o sea, andar por Río Grande en horario de cambio de turno es como andar en la Panamericana en 197. Es un hormiguero obrero en el sur del país. Entonces, por ejemplo, tuvimos esa posibilidad, como decía antes, la pudimos pasar en Río Gallegos con docentes en lucha en ese momento, bueno, y después, por suerte, se va armando como una suerte de red de boca en boca, de militante en militante, que más allá de que pueda coincidir o no con determinada mirada que desde el documental tenemos, sí consideran que vale la pena proyectarla y debatirla, y bueno, y lógicamente que a cada lugar, en la medida de lo posible, con Damián nos hicimos presentes y nos hacemos al día de hoy bueno, como en esta nota. Claro, para no solo aquellos que no han estado mucho sobre el tema puedan conocer en profundidad la vida, la lucha y el asesinato de Carlos Fuentealba, sino que también sirva como disparador para tener una mirada crítica de la realidad. Ariel, ¿cómo han recibido lo que posteriormente fueron las premiaciones? ¿Sí? Porque han obtenido reconocimientos a través de distintos festivales. Mira, en realidad la recibimos bien, por supuesto, pero de todas maneras el mayor reconocimiento, y no quiero dar vueltas, es lo que charlamos recién, es realmente que la película motive, que la película nos lleve a compartirla y a discutirla. Ese es el mayor reconocimiento para nosotros. Desde ese punto de vista, la proyección en Neuquén, un 4 de abril, fue muy profunda, porque ahí sí se suscitó un debate, Claro. porque al día de hoy está pendiente la discusión de por qué no cayó Sovich, por ejemplo, que es algo que el documental problematiza, y es un debate al día de hoy, porque nosotros, por ejemplo, tratamos de documentar que había condiciones para que caiga Sovich, como por ejemplo, después de Costec y Santillán, cayó Dualde, o como el 19 y 20 de diciembre cayó de la Rúa. Bueno, nosotros opinamos que había condiciones para que cayera Sovich, pero eso en Neuquén es un debate, por ejemplo. Y con un tema tan sensible, nosotros estamos orgullosos de que después de la proyección se haya podido dar de manera abierta, por poner un ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, esas cosas, las críticas o determinado premiación puntual, son bien recibidas, pero el fondo de lo que nosotros queremos es este tipo de intercambio. Sin duda, y que en una fecha tan significativa como es el 4 de abril para la provincia de Neuquén, pero para la República Argentina y para la lucha docente tan de pie y tan vigente, bueno, tener un material de este tipo que refleje lo sucedido por entonces, bueno, tiene un valor extra y la verdad es que a 15 años poder nosotros a través de Pares TV mostrársela a la comunidad lujanense y un poco más allá también nos da mucho gusto. Ariel, te agradecemos este contacto y vamos a quedarnos a continuación con En Obra, este film que has dirigido y que muestra cómo fue la vida, la historia, la militancia y el final de el docente Carlos Fuentealba en Neuquén. Ariel Borenstein con nosotros
para a continuación compartir el documental En Obra, en este ciclo de cine DOCA, todos los viernes por la noche a través de la pantalla de Pares TV.